Bien, muy buenas tardes. Quien los saluda Jorge Armando Vargas Sueldo, eh, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Complaints. Quien los saluda también ha desempeñado labores fiscales en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente me dedico al ejercicio independiente de la abogacía. No sin antes iniciar, a agradecer al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la gentil invitación a este diplomado especializado en delitos, perdón, en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, el día de hoy pues nos ha tocado una sesión referida al delito, perdón, a la diligencia de declaración del imputado, testigos y agraviado, ¿no? Esta es la sesión en la cual vamos a desarrollar algunos tópicos, cómo es que se desenvuelve las diligencias de declaración del imputado, de los testigos y del agraviado en el escenario del proceso penal, tanto en sus primeras etapas de investigación preparatoria, tanto en la etapa de juzgamiento. Vamos a ver algunos tópicos allí, vamos a ver cómo es que se tiene que identificar, por ejemplo, al investigado dentro de una disposición de formalización y también al acusado, cuando se tiene que identificar al acusado dentro de un requerimiento acusatorio. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de este tipo, siempre dentro de este diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, algunos tópicos importantes a tener en cuenta es el referido a cómo está distribuido hoy, ¿no? Tenemos un sistema procesal penal de corte acusatorio, ¿no? Con rasgos adversariales. Y en ese sentido, pues, con este nuevo Código Procesal Penal del año 2004, desde la reforma, ya tiene un aproximado de 20 años que rige o está vigente en Lima y en otros distritos judiciales. Eh, Así como se nos presenta este proceso penal y como lo ha establecido el nuevo Código Procesal Penal, pues nos establecen de que el proceso penal está distribuido en tres fases, ¿no? Algunos doctrinarios pues han señalado pues que se trata de 5 fases, ¿no? 5 fases. Estamos hablando de la etapa de investigación preparatoria, estamos hablando de una subfase de investigación preliminar, hoy denominada investigación preliminar, una etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, una etapa de saneamiento, etapa intermedia y una etapa de juzgamiento o de juicio oral y una etapa de ejecución, ¿no? Entonces, algunos doctrinarios señalan pues que son 5 las etapas, pero conforme está establecido en el nuevo Código Procesal Penal, podemos hablar pues de 3 etapas, ¿no? Una etapa de investigación preparatoria con 2 subetapas, ¿no? La etapa de diligencias preliminares o de investigación preliminar, como ya lo ha denominado ya la última modificatoria a la ley con respecto a la ley 32.130, en la cual le da esa denominación de investigación preliminar, la etapa de investigación propiamente dicha, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, ¿no? La etapa estelar del proceso penal. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos primeros tópicos a efectos de poder entender cómo está estructurado el proceso penal. Bien, tenemos que señalar también que en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Hemos indicado pues que tiene dos subetapas, ¿no? Hemos dicho también que en esta subetapa de investigación preliminar es la etapa en la cual es conducida jurídicamente por el representante del Ministerio Público, ¿no? Va a tener, pues,
el representante del Ministerio Público el deber de conducir jurídicamente la investigación preliminar. Pero va a tener un conductor de campo, ¿no? Un conductor de campo que es el policía, ¿no? La investigación preliminar, pues, está dada para poder recolectar actos urgentes o inaplazables, ¿no? Efectos de poder desplegar y recolectar, que es lo que finalmente se quiere, de actos urgentes, elementos de convicción, datos, evidencias, efectos de poder cumplir con los objetivos de las diligencias preliminares. Entonces, hoy la conducción, la conducción jurídica está a cargo, la investigación preliminar está a cargo del fiscal porque realizan una conducción jurídica, ¿no? Quien desarrollará y quien estará a cargo de forma directa hoy con la investigación preliminar, ¿por qué? Porque va a realizar los actos de investigación es el policía, ¿no? Pero sin dejar de lado la supervisión por parte del fiscal. El fiscal va seguramente a emitir una disposición de inicio con las diversas diligencias. Entre ellas podemos señalar, cómo no, la declaración, por ejemplo, la declaración del agraviado, ¿no? Y muchas veces, pues, estas investigaciones, estos inicios de investigación, muchas veces se da por una denuncia por parte del agraviado. No puede ser una denuncia escrita, una denuncia verbal, puede ser una noticia criminis a través de los medios de comunicación. Es una forma de poder iniciar los actos de investigación preliminar. Pero esta investigación preliminar tiene finalidades, ¿no? Y una de las finalidades que tiene es justamente realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento, su delictuosidad, así como asegurar justamente los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. Pero va a existir en algunos momentos algunas dificultades y algunos momentos en que muchas veces se va a distorsionar muchas veces en los momentos en los cuales interviene, ¿no? En este caso, ya sea el policía o ya sea el fiscal, muchas veces se puede generar conflictos. ¿Y a qué voy? La investigación preliminar, hoy, como está planteada en la 32.130, pues el policía está obligado a realizar actos urgentes o inaplazables. Por ejemplo, me imagino en este caso de un operativo policial, por ejemplo, en el cual están realizando operativos de alcoholemia, ¿no? Y puede darse el caso, pues, de que en efecto, por el momento de detener a un vehículo, puede darse el caso de que el conductor esté con ingesta de alcohol. Puede darse caso. Y es en ese momento en donde el policía tiene que realizar actos urgentes inaplazables. Es decir, no requerirá de una disposición por parte del fiscal cuando, por ejemplo, está realizando actos urgentes inaplazables a partir de una flagrancia delictiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, en casos de flagrancia delictiva, como puede ser en estos casos de operativos, puede darse el caso, pues, de que en muchas oportunidades, pues, el policía, pues, no necesite de las disposiciones por parte del fiscal, ¿no? Porque forma parte justamente de aquellos actos urgentes e inaplazables que, por ejemplo, si yo espero de que
de que el fiscal me emita una disposición, muchas veces va a pasar unas horas, ¿no? Y lo que se quiere, por ejemplo, es realizar los exámenes de alcoholemia, ¿no? Se tiene que hacer los de alcoholemia, ir recabando los primeros indicios o elementos de convicción para la investigación. Entonces, es en ese momento en el cual el fiscal, mejor dicho, el policía, no deberá esperar la disposición del fiscal a efectos de poder realizar actos urgentes o inaplazables. Una situación distinta sería si el policía, mejor dicho, o el fiscal recibe una denuncia, ¿no? Recibe una denuncia de forma aleatoria en el despacho, llega, existe una denuncia o una denuncia, de repente, una denuncia de parte, ¿no? Una denuncia escrita, una denuncia de forma verbal, ¿no? En la cual el agraviado va y presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, es en ese momento en el cual pues, el fiscal sí tendría que realizar, en este caso, emitir su disposición de investigación preliminar a efectos de que se comunique, ¿no? Se comunique al policía de los actos de investigación que se tengan que realizar. Entonces, es en ese momento que el fiscal emite esa disposición para el policía para que realice los actos dentro de un plazo razonable, a efectos de que el policía pues comience a realizar los actos de indagación. ¿Qué actos pueden ser? Actos, por ejemplo, tomas de declaración del investigado, tomas de declaración del agraviado, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se da, pues, de que en estas declaraciones se solicita la declaración del agraviado a efectos de que nos proporcione, ¿no? Datos con respecto al ilícito, ¿no? Y ahí también da pie también para que el fiscal vea el grado de credibilidad que tiene este agraviado, ¿no? Que es que es un testigo, en realidad, pero también puede ser agraviado a la vez. ¿Por qué? Porque es el agraviado en ese momento quien seguramente proporcionará mayor información con respecto a la denuncia que emitió, ¿no? Pero o no. Puede darse el caso que en ese momento el fiscal advierta pues, que existen contradicciones, no es muy claro en el relato, que está dando, no sabe proporcionar nombres y apellidos por parte de los presuntos implicados. Entonces, el fiscal va advirtiendo de que de repente esa denuncia no tiene pies ni cabeza, ¿no? Es el primer momento en el cual el fiscal va a poder determinar si esa denuncia tiene futuro, ¿no? Entonces, pero yo me refería de algunos conflictos que pueden existir, que puedan derivar en vulneraciones de derechos. Y muchas veces se da que en el ámbito de estas primeras diligencias o actos urgentes inaplazables, pues el policía muchas veces realiza actas, ¿no? Actas, por ejemplo, actas de intervención, actas de recolección de evidencias. Entonces, muchas veces el policía, muchas veces a efectos de que el investigado acepte una responsabilidad, aprovecha estas actas de entrevista o actas de intervención para plasmar dentro de esos documentos, dichos, ¿no? Dichos, aceptaciones de cargo, ¿no? Entonces, allí se desnaturaliza la utilización de estas actas. ¿Por qué? Porque la norma te dice, pues, de que si nosotros analizamos el artículo 71 del Código Procesal Penal, pues advierte, pues, de que, o señala de que el investigado, ¿no?
tiene que tener desde los primeros actos de investigación a un abogado. Entonces, un abogado con experticia, un abogado que ya camina en este nuevo Código Procesal Penal, pues evidentemente plasmará una tutela de derechos a efectos de anular anular esa acta, por ejemplo, de entrevista. ¿Por qué? Porque muchas veces el policía, ¿no?, aprovecha y trata de introducir datos, informaciones, aceptaciones de responsabilidad por parte de los investigados, ¿no? Entonces, ya existe sendas pronunciamientos por parte de la Corte Suprema cuando no existe presencia siquiera del representante del Ministerio Público y menos aún de la defensa técnica. Entonces, esas actas con esas ausencias, pues deben ser declaradas nulas bajo el artículo 150 del Código Procesal Penal. Entonces, se van a dar justamente este tipo de declaraciones a efectos de muchas veces complicar el devenir de la investigación, ¿no? Entonces, si desde un inicio ya se comenzaron a hacer mal las cosas, esto puede acarrear en una nulidad total de la investigación, ¿no? Entonces, serán en estos actos de investigación preliminar en la cual recibiremos, por ejemplo, la declaración del investigado, por ejemplo, la declaración del agraviado, la declaración del denunciante, ¿no? El denunciante que es un testigo, ¿no? El agraviado, que puede ser, por ejemplo, en los delitos comunes, la persona que ha interpuesto la denuncia, y recabaremos justamente las declaraciones de los principales intervinientes del hecho, ¿no? Entonces, es sumamente importante, pues, de que en todo momento exista de la defensa técnica, porque será la defensa técnica quien velará justamente por muchas situaciones dentro de la investigación. Por ejemplo, el plazo. Por ejemplo, velará porque su investigado en todo momento se encuentre presente, tenga la asistencia de una defensa técnica, ¿no?, adecuada, ¿no? En esos ámbitos es necesaria justamente la presencia de la defensa técnica. Muchas veces se da también que en las detenciones, por ejemplo, preliminares, ¿no? No estamos hablando de las policiales, ¿no? Cuando estamos hablando de temas, por ejemplo, de flagrancia, por ejemplo, de cuasiflagrancia o de flagrancia presunta, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las detenciones preliminares judiciales, ¿no? Hoy la detención policial, por ejemplo, tiene un plazo de 48 horas. Las detenciones preliminares, ¿no? Las detenciones preliminares hoy han variado y tienen un plazo de 72 horas, ¿no? Es en ese plazo en el cual el fiscal deberá recabar la mayor información a efectos de obtener actos de investigación para cumplir los efectos de estas diligencias preliminares. Bien, como hemos indicado, pues esta denuncia que normalmente entra o ingresa en la fiscalía puede ser de forma escrita, de forma oral, ¿no? Muchas veces se realizan las diligencias preliminares con apoyo de la policía a efecto de poder recabar actos urgentes e inaplazables, recabar la declaración del denunciante, del agraviado, confirmar su versión o su desistimiento. Se puede dar el caso muchas veces que un agraviado, ¿no?, llega al Ministerio Público o el denunciante llega al Ministerio Público y al final se desiste de su manifestación. O cambia de versión, ¿no? O existe conflictos, ¿no? O lagunas con respecto
a lo señalado en la denuncia, ¿no? Ahí nos podamos dar luces de que de repente esta denuncia se le hicieron, ¿no? O no conoce, ¿no? O realmente fue por un tema de venganza de repente. Entonces, vamos viendo pues de que evidentemente el denunciante muchas veces, ¿no? El denunciante que es un testigo dentro de la investigación, eh, muchas veces pues da pie para que este testigo, el denunciante, pues confirme una versión o se desista de esta versión. O también puede darse el caso que da más información o elementos de convicción que al momento que realizó la denuncia. Lo que se busca o lo que se trata de buscar dentro de las diligencias preliminares es identificar si se trata de un hecho con relevancia penal, sin duda, ¿no? Vamos a encontrar pues de que justamente uno de los fines que tiene la investigación preliminar es encontrar si estos hechos tienen relevancia penal, su delictuosidad, ¿no? No solamente y poder identificar a los sujetos en materia de denuncia, ¿no? Evidentemente, estas tomas de declaración que se da respecto al denunciante o al testigo, al investigado, pues tienen que tener, evidentemente, deben estar en compañía de su defensa técnica. No tanto hacia el testigo, ¿no? Porque el testigo va a dar cuenta de lo que observó, de lo que vio, de lo que percibió. De repente es testigo de un hecho delictivo, ¿no? Y el testigo sí está obligado a decir la verdad. Por tanto, no es necesario que cuente con una defensa técnica. Digo, podría no tener o podría sí tener su defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque de los hechos pueden nacer a un tipo de responsabilidad por parte de ese testigo también. Entonces, se tiene que garantizar en todo momento el contradictorio, ¿no? El derecho de contradecir, ¿no? Que se materialice en el derecho de defensa. Bien, tenemos que tener en cuenta también, pues, de que hoy las diligencias preliminares, como he indicado, pues, les han cambiado de denominación. Hoy es una investigación preliminar, ¿no? ¿Qué se puede hacer dentro de esta primera etapa de investigación preliminar? Es justamente resguardar los elementos probatorios, individualizar a las personas involucradas, requerir, por ejemplo, apoyo en entidades públicas o privadas. Bien, es importante también conocer que muchas veces, y en varias oportunidades hemos escuchado pues, que el, el investigado no colabora en la investigación porque no declara, ¿no? Muchas veces hemos escuchado ese tenor, ¿no? Que el investigado no está colaborando con la investigación porque no está declarando en la investigación, no declara, ¿no? El derecho a guardar silencio es un derecho que le corresponde al investigado. Y eso no implica de que haya una aceptación de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se salvaguarda, ¿no? El derecho de la prohibición a la autoincriminación. Entonces, él puede guardar silencio dentro de toda la investigación, porque quienes tienen el deber de justamente de desvanecer el principio de inocencia recae en el Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien realizará, ¿no? Quien tiene una mejor posición dentro de la investigación para poder realizar los actos de investigación, ¿no? ¿Quién más que el fiscal que tiene ese poder
solicitar información a las entidades públicas, a realizar levantamiento de los secretos bancarios, del tributario, el bursátil, para poder realizar indagaciones en ese ámbito. Bien, entonces son lo importante en esta primera parte con respecto a la declaración del investigado, por ejemplo, es que en todo momento esté con la presencia de la defensa técnica, ¿no? Porque va a ser la defensa técnica quien va a controlar seguramente la actuación del fiscal, ¿no? Porque ahí cuando seguramente exista una situación que pueda afectar los derechos del investigado, seguramente se activará estos solicitudes de tutela de derechos en salvaguarda de corregir estas vulneraciones, ¿no? Muchas veces se da, pues, y hemos visto de que el fiscal solicita, por ejemplo, la declaración del investigado, ¿no? Sin embargo, la defensa técnica ha solicitado durante 2 o 3 meses que se remita la carpeta, que se remitan las copias de la carpeta fiscal. Entonces es importante que dentro de este tipo de diligencias, por ejemplo, la declaración del investigado, pues es el momento en el cual el investigado dará la versión de los hechos, ¿no? Atendiendo en cuenta la tesis de la defensa técnica. Entonces es importante muchas veces pues, que se cumpla, ¿no? No solamente conforme lo dice la norma, sino en los hechos, ¿no? Que tenga la defensa técnica todos los acervos, todo el material investigado dentro de la carpeta fiscal a efectos de que exista un efectivo derecho de defensa, a efectos de que no se vulnere más el derecho que tiene el investigado, no solamente a dar la versión de sus hechos, ¿no? O puede darse el caso de que guarde silencio, ¿no? Pero ese guardar silencio tampoco se deberá ser visto como aceptación de hechos, ¿no? No se le puede ver de esa forma. Un tema importante a tener en cuenta también es, por ejemplo, cuando se computa los plazos de detención policial, ¿no? Muchas veces se da los casos de que el investigado, ¿no? Dentro de una detención policial, de repente por un tema de flagrancia, cuasi flagrancia o flagrancia presunta, pues muchas veces es intervenido por el policía, ¿no? Hoy la detención policial, pues, tiene un plazo de 48 horas, ¿no? Antes era un plazo de 24 horas. Pero ese plazo no solamente tiene que ser velado, supervisado por el fiscal, sino tiene que ser un plazo también verificado por el juez de investigación preparatoria, ¿no? Es ese juez de investigación preparatoria que es casi un juez constitucional, un juez de garantías, quien tiene que velar por que ese plazo se cumpla, ¿no? No se permite, por ejemplo, de que el fiscal, sobre pretexto de aducir de que se está esperando un elemento de convicción, pues no presente o no lo ponga a disposición del juez de investigación preparatoria a este investigado, ¿no? Entonces, estos plazos no solamente tienen que no solamente tienen que verificarse por el representante del Ministerio Público, sino también que tiene que verificarse también por el juez de investigación preparatoria. En todo caso, si existe una vulneración en el plazo, pues seguramente el juez de investigación preparatoria, pues realizará
sus oficios al control interno y evidentemente deberá deliberar al investigado, ¿no? Para eso se interpone, también se usa los mecanismos de tutela de derechos, ¿no? Hay que tener en cuenta también, muchas veces, tener en cuenta también la diferencia entre la detención preliminar y la prisión preventiva, que son dos instituciones sumamente diferentes, ¿no? Sumamente diferentes. Y para dos fines distintas, ¿no? La detención preliminar es donde se necesita pues, las razones plausibles, ¿no? Sumadas al peligrosismo procesal, ¿no? La diferencia es que en la detención preliminar al investigado no lo tienes aprendido, ¿no? No lo tienes aprendido, ¿no? Situación distinta, por ejemplo, se da en el caso de la detención judicial en flagrancia, ¿no? Al sujeto. Si lo tienes aprendido al sujeto, ¿no? Entonces, es, eh, es sumamente importante, pues, que se tengan en cuenta estas instituciones. ¿Por qué? Porque seguramente se van a hacer diligencias de declaraciones, por ejemplo, en estas situaciones. Lo que se quiere es esclarecer el hecho y no se pase a una siguiente instancia o no se pase este caso al juez de investigación preparatoria, ¿no? Es importante también la declaración de la agraviada. ¿Por qué? Porque la agraviada no necesariamente, no necesariamente se tiene la declaración de agraviada en detenciones en flagrancia, por ejemplo. Puede darse el caso, pues, de que existe una presunta flagrancia, ¿no? Cuando seguramente al investigador lo podemos encontrar con los objetos, materia de robo, de hurto, por ejemplo, en su casa, ¿no? Han pasado luego de las 24 horas, pero existe, hay una presunción, una presunta flagrancia de que esta persona pues cometió algún ilícito y se encontraron pues seguramente vestigios, ¿no? Evidencias dentro de su domicilio, por ejemplo una pistola, un arma, un polo con sangre, ¿no? Y puede darse el caso que la agraviada puede identificar a este sujeto, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Porque en una declaración de agraviada, por ejemplo, el fiscal le va a pedir datos de identificación. Por ejemplo, color de pelo, color de ojos, color de piel, de estatura, ¿no? Si tiene bigote, si tiene tatuajes. Esa es una forma de que la agraviada tenga o dé información al fiscal que está llevando el caso, ¿no? Es una forma que la agraviada identifica a esta persona que haya podido ser identificada o haya podido ser capturada con posterioridad al hecho delictivo. Por eso es de importancia también en estos actos la importancia de la participación de la defensa técnica y del fiscal también. Hoy, con la modificatoria 32130, es necesario que participe el representante del Ministerio Público. Es necesario que en las declaraciones del testigo, es necesario que en las declaraciones del agraviado, toda actuación que realice la policía, quien es el conductor de campo, por decirlo de una forma, pues debe contar con la presencia del fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque antes resultaba ser potestativo, podía estar o no podía estar. Hoy, con la ley 32.130, el fiscal tiene que estar en estas diligencias. Entonces, es necesario pues de que en este acto, el fiscal, el fiscal deba estar presente en estos actos porque
puede acarrear un tema de nulidad en estos ámbitos. Puede acarrear una nulidad en los ámbitos de que puede hacer de que tenga la posibilidad que el abogado, ante la no presencia ante la no presencia de la fiscal o el fiscal, pues pueda acarrear una nulidad del acto, ¿no? Y así lo tiene que establecer. Hoy el fiscal tiene que establecerlo luego de que emita su informe fiscal, o perdón, su informe policial, perdón, tenga que informar estas conductas, ¿no? Estas vicisitudes que se presentan dentro de la declaración del testigo, dentro de la declaración del agraviado, dentro de la declaración del investigado. Entonces tiene que informar el policía, porque si no, el policía podría estar incurriendo en temas o en ilícitos de falsedad, por ejemplo. Entonces, cuidado con las decisiones que toma el policía al momento de consignar a personas que no han participado de la diligencia. Bien, entonces es importante por ello que en estos casos la defensa técnica deje constancia de estos aspectos, ¿no? Hemos dicho también que muchas veces se aprovecha las actas de entrevista para realizar autoincriminaciones por parte del investigador, ¿no? Esas actas que buscan la autoincriminación del investigado, pues deben ser declaradas nulas, porque desnaturaliza esa acta, uno, y dos, porque muchas veces en estas detenciones policiales en flagrancia, pues aprovecha que no está el abogado, ¿no? Acuérdense que el artículo 71 del Nuevo Código Procesal Penal señala que uno de los derechos que tiene el investigado es de tener a una defensa técnica desde los primeros actos de investigación. Entonces, sumamente importante este ámbito de las diligencias preliminares. Luego de formalizada la investigación, porque todo lo demás, todo lo primero antes señalado, tiene que ver con la etapa de investigación preliminar. En la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Si se llega a cumplir con los fines de la investigación preliminar, pues es necesario que se tenga identificado a los investigados, ¿no? Y para eso justamente es necesario tomar las declaraciones al testigo, al agraviado, al mismo investigado, porque va a tener una versión de los hechos, ¿no? Va a tener una versión de los hechos teniendo en cuenta teniendo en cuenta la tesis que maneja la defensa técnica. Entonces, es necesario, pues, de que se tenga a la vista a la persona identificada. ¿Quiénes son los investigados? ¿Quiénes han participado del hecho delictuoso? No solamente tener su primer nombre, tener la plena identificación, nombres, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, DNI, dónde vive, ¿no? Tener plenamente identificado al sujeto, ¿no? ¿Para qué? Porque una de las formalidades de esta disposición de investigación preparatoria es de que el investigado debe estar plenamente identificado. De hecho, uno de los fines de la investigación preparatoria es que se tenga que identificar, bueno, uno de los fines de la investigación preliminar, diré, es que se identifique a los sujetos materia de denuncia, ¿no? ¿Quiénes son los investigados? La investigación preparatoria tiene otro fin, ¿no? Tiene fin de perseguir o reunir los elementos de comisión de cargo y de descargo, ¿no? Que permitan al fiscal
decidir si formula o no una acusación o, en su caso, preparar su defensa, determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias móviles, perpetraciones, identificar, dice, identificar al autor o partícipe y la víctima. Bien, entonces vamos viendo pues que en la investigación preparatoria se hacen también actos de investigación. Hoy con la modificatoria ley, con la ley 32.130, el fiscal y la policía pueden hacer actos urgentes e inaplazables, pero también pueden ser actos de investigación. Con la antigua ley, los actos de investigación solamente se regían a la investigación preparatoria. Hoy, por el contrario, con esta nueva ley 32.130, puedes hacer actos de investigación urgentes e inaplazables, pero también puedes hacer actos de investigación, ¿no? Esa es la novedad hoy con la ley 32.130. Entonces, ¿qué actos se pueden hacer dentro de la investigación preparatoria? ¿No? Uno de los actos es, como se ha indicado, pues, ir recabando actos de investigación de cargo y de descargo. ¿Se podrá tomar nuevamente la declaración de... Dicen que no se puede repetir los mismos actos. No se pueden repetir las mismas diligencias que se hicieron en la investigación preliminar. Pero si es para complementar y si, por ejemplo, el testigo, por ejemplo, si el investigado ha solicitado que se le tome su declaración, pues es necesario tomar su declaración, porque puede ser que dé información que busque esclarecer la investigación, ¿no? Entonces, se pueden hacer diligencias con el investigado dentro de la investigación preparatoria, por supuesto. Pueden ser actos de declaración, por ejemplo, se puede solicitar diligencias de reconocimiento de documentos, exhibición de documentos, ¿no? Reconocimiento de firmas, realizar pericias con el investigado, por ejemplo, cuando se le recaba las firmas porque de repente hay un tema de falsificación de documentos. Entonces, es necesario pues que en esta investigación, en esta formalización o en esta etapa de formalización de investigación preparatoria propiamente dicha, o sea, de la investigación formalizada, es necesario pues contar con la presencia del investigado por muchas razones, ¿no? Porque ya es una etapa en la cual se tiene, ¿no? Se tiene un hecho formalizado, ¿no? Se tiene un hecho que va a ser materia de investigación de aquí en adelante, ¿no? Y teniendo en cuenta de que la investigación tiene, pues, es de carácter progresiva, pues seguramente van a ir apareciendo nuevos hechos, van a ir apareciendo nuevos sujetos, nuevos investigados. Entonces, al tener la investigación preparatoria el carácter de progresiva, se da pie, pues, a que comiencen a ingresar nuevos personajes dentro de la investigación. Entonces, muchas veces se dice de que esta investigación preparatoria pues tiene que ir acompañada con medidas de coerción, ¿no? Medidas que posibiliten no solamente de contar con el investigado, no solamente contar con el investigado físicamente dentro de la investigación, sino que también muchas veces se busca salvaguardar la prueba, ¿no? Salvaguardar la prueba, salvaguardar que los testigos no sean materia, pues, de coacción por parte de los investigados. Entonces, muchas veces se busca salvaguardar la investigación, ¿no? A efectos de que la investigación guarde un curso normal, ¿no? Que no se afecte la investigación. Entonces, ya sea por
por decisión del investigado de querer, por ejemplo, someter al testigo, o por ejemplo, de darse el caso de que el investigado no quiere estar inmerso dentro de la investigación. Y por eso puede realizar actos de fuga, ¿no? Actos de fuga o actos de obstaculización dentro de la investigación. Bien, entonces, no solamente está, pues, medidas coercitivas como la prisión preventiva, la comparecencia con restricciones o el impedimento de salida, que normalmente se da en estos ámbitos. Un aspecto importante también se da, no necesariamente en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, perdón. ¿Por qué? Porque se supone que en una etapa intermedia yo ya tengo los elementos que voy a actuar en un juicio, ¿no? Seguramente en la investigación, mejor dicho, en la etapa intermedia, presentaré un hecho con los medios probatorios que van a ser actuados y van a ser valorados. Entonces, va a ser en la etapa de juicio oral en la cual pues también se les tomará declaración al testigo o al acusado, ¿no? El acusado se le da la oportunidad para poder declarar, ¿no? Y para ello se tienen que utilizar técnicas de litigación en el interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Quién puede realizar un interrogatorio? Por ejemplo, al testigo, con respecto a un testigo, que propuso, pues realizará la técnica del interrogatorio. El contrainterrogatorio la realizará quien no propuso a ese testigo. Entonces, se dan momentos en los cuales va a darse el caso en que él puede declarar, ¿no? Y esto normalmente se da antes de la etapa, perdón, voy a buscar la norma exacta para darle la precisión. Y esto normalmente se da en lo referido, por ejemplo, en el artículo 375, correspondiente a la actuación probatoria. ¿No? Es ahí donde seguramente en el debate probatorio, en primer lugar, se deberá de examinar al acusado, ¿no? Puede ser el caso de que el acusado no quiera declarar, no quiera declarar. Pero he visto, por ejemplo, muchas veces, y es un episodio reiterativo en estas audiencias que nosotros venimos viendo en estos meses de casos emblemáticos, y muchas veces vemos de que el testigo se reserva a declarar al final, ¿no? El testigo el acusado puede declarar en cualquier momento del juicio, ¿no? Pero es una conducta reiterada y eso también creo que es de responsabilidad de la defensa técnica, de que muchas veces los acusados buscan declarar al final del juicio. Y no sé qué tan conveniente sea declarar al final del juicio. Porque pónganse ustedes en los zapatos de los jueces. Va a haber un juez de que al inicio del juicio va a encontrar a un fiscal y a una defensa técnica en las cuales van a dar su tesis con respecto al caso, ¿no? Va seguramente a mostrarle en esa primera impresión cuál es el hecho, cuál es la fundamentación probatoria con respecto a la fundamentación fáctica y a la calificación. Pero posteriormente a ello es donde se va a llevar la actuación probatoria. Entonces,
¿qué impresión le darías al juez de que el acusado quiera declarar hacia el final del juicio? Vas a encontrar a un juez que a ese instante puede hacer de que ya tenga una decisión, ya tenga en claro qué fue lo que pasó en este hecho. Entonces, no sé si es tan conveniente de que el acusado quiera declarar hacia el final del juicio. Y ese es un tema ya de estrategia por parte de la defensa técnica, de querer que el acusado quiera tomar la palabra hacia al final, ¿no? Quiera declarar al final del juicio oral. Entonces, hay que analizar mucho estos ámbitos, ¿no? Posiblemente ya ese juez tenga una decisión, ¿no? Y solamente sea pues ya de trámite esa declaración, ¿no? Entonces, ojo con esos aspectos, pues las reglas, por ejemplo, para la declaración del acusado, pues siguen las mismas reglas para un testigo, no cambia ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta también el tema de las objeciones en el juicio oral para una forma controlar la respuesta de ese testigo, controlar la respuesta de ese acusado, ¿no? Entonces, es importante ese ámbito, ¿no? Otro aspecto también importante dentro ya de este juicio oral ya que hemos dicho pues de que en una etapa de investigación preliminar, en una etapa de investigación preparatoria se pueden dar las declaraciones del testigo, del agraviado, del investigado. En etapa de juicio oral se da pues muchas veces las declaraciones, ¿no? Se da la declaración del acusado y la declaración del testigo, ¿no? Las reglas del interrogatorio en el caso del testigo, pues no se pueden, por ejemplo, realizar preguntas sugestivas a un testigo, ¿no? Lo que se busca es que el testigo pues responda a las preguntas de la criminología, de qué, cómo, cuándo, por qué. Realizar preguntas abiertas y cerradas, por ejemplo, ¿no? Para que el testigo dé la mayor información, ¿no? Hacer preguntas de carácter abiertas o también buscar preguntas cerradas, ¿no? Con efectos de que puedan darnos mayor detalle del hecho. Bien, entonces creo que es importante a partir de este punto de que se tenga en cuenta la participación del abogado, ¿no? La participación del abogado en estas etapas es de suma importancia porque velará justamente por lo declarado por el investigado, por lo declarado del testigo, si es que el testigo viene acompañado en la defensa técnica. Bien, hemos podido dar algunos conceptos dependiendo en la etapa en que nos encontremos, ¿no? Entonces, este proceso penal pues tiene estas tres etapas en las cuales se puede dar tranquilamente observaciones, ¿no? Conflictos en la participación, por ejemplo, o en declaraciones de los testigos, del investigado o del agraviado. Bien, conmigo hasta una siguiente oportunidad y agradeciéndoles por esta sesión. Bien, muy buenas tardes.